Buenas noches. Eh, este video relacionado con el tema de custodia, compensación y liquidación, ubicado en la segunda unidad, tiene como objetivo el presentarles a ustedes algunas ideas para que cuando estén repasando la lectura del libro encuentren algún sentido, algunos términos y palabras que se incluyen en los capítulos que no son necesariamente sencillos de entender. Eh, para empezar, tenemos que, como vamos a hablar de custodia, esta no es una labor sencilla, fácilmente entendida en nuestro mercado, especialmente porque uno está muy familiarizado con la negociación, la compra y venta a través de títulos de valores, a través de intermediarios, em, los procesos de subasta, etcétera, pero el tema de custodia no es tan sencillo, especialmente porque los títulos ya no tienen una constitución física como lo tenían, como la tenían antes, y eso hace que sea un poquito más difícil de comprender los términos. Entonces, empecemos por ver qué es la custodia. El reglamento de custodia, emitido por la SUGEVAL, establece que las entidades de custodia son responsables por el cuidado y la conservación de los valores objeto de su custodia y el efectivo relacionado, así como el registro de su titularidad. Son mitigadores de riesgo y apoyan el proceso de negociación. Entonces, ubiquemos el proceso de custodia dentro de una actividad general de negociación. Hay un cliente que quiere comprar un título, hay un cliente que lo quiere vender a través de un intermediario bursátil, que es un puesto de bolsa, lo llevan al mercado proveído, a la plaza proveída por una bolsa, y ahí se realiza la transacción. ¿Okay? Una vez que esa transacción se realiza, entonces entran estas labores que, como menciona la FEMILA, son de apoyo al proceso de negociación. En el tema de custodia, lo que se asegura es que una vez que el comprador recibe el título en su cuenta de custodia, porque hay cuentas de efectivo y cuentas de custodia, entonces permanezca ahí, esté a mi nombre y se encargue de gestionar todos los dineros que van a estar relacionados con esos títulos. Por ejemplo, el pago de cupones, los pagos de dividendos, los vencimientos, etc. ¿Cuáles son los servicios relacionados con la custodia? Bueno, como ya mencionamos, la recepción de valores y el efectivo relacionado. La liquidación de operaciones que se realicen con los valores objetos de custodia. Es muy común en nuestro país que quienes se encarguen de hacer los pagos relacionados con compras de títulos sean los custodios de valores. Entonces, Francisco Mesa quiere comprar un título, eh, hace la negociación, lo que ya mencionábamos, y le pide al custodio que se encargue de, en mi nombre, de pagar esa compra. Se encargan de llevar el control de saldos de posiciones abiertas por cuentas de terceros. Esto es cuando hay operaciones, por ejemplo, de recompras o de derivados, se abren operaciones, se abren saldos. Entonces los custodios son los encargados de llevar el control de esos saldos. Administración de los registros contables relacionados con los títulos y con el efectivo. Administración de los derechos patrimoniales. Ya les mencionaba que una de las funciones, que la primera, la del efectivo relacionado, tiene que ver con el cobro de derechos, por ejemplo, cupones, dividendos, amortizaciones de títulos, vencimientos. No solo se encarga de ejercer los derechos económicos o patrimoniales, sino que también los políticos. Por ejemplo, cuando hay una asamblea de accionistas y se requiere validar que Francisco Mesa sea el tenedor de una acción,
Entonces le pide al custodio que certifique que yo soy poseedor de una o varias acciones para que pueda participar entonces dentro de la asamblea. Algunas veces los custodios se encargan de valoración de carteras a precios de mercado. Esto no es tan común en nuestro país, pero bueno, es un servicio que por legislación está disponible. Y la custodia de valores internacionales, es decir, cada vez es más común que los inversionistas tengan títulos no solo de su locación, sino de otros países. Entonces los custodios se encargan de la custodia de los títulos que no corresponden a la legislación nacional. Para eso hay convenios con otros custodios para poder custodiar, valga la redundancia, títulos extranjeros. ¿Quiénes pueden brindar el servicio según el reglamento? Las sociedades anónimas, denominadas como centrales de valores, que hayan sido autorizadas por la Superintendencia General de Valores y que estén constituidas para este fin. Los puestos de bolsa o las entidades sujetas a fiscalización de la SUGEF, los bancos, por ejemplo, son custodios en nuestro país, y el Banco Central, cuando se trata de títulos emitidos por el mismo banco, el Ministerio de Hacienda o entidades del Estado. ¿Quiénes participan en el proceso? Bueno, en el proceso, las entidades de custodia, que ya mencionamos, que son las que se encargan de resguardar el depósito, el resguardo y depósito de los títulos, los depositantes, que son quienes depositan los títulos para ser resguardados, el ordenante, que es la persona que autoriza los movimientos, y los emisores, que son los que solicitan el registro de los títulos en el custodio. Ok, mencionábamos al principio que uno entiende que la custodia de valores es un proceso fundamental cuando yo soy tenedor de un título físico. No quiero asumir el riesgo de tenerlo guardado yo, porque se puede perder, me lo pueden robar. Entonces, se lo doy a alguien para que me lo custodie. Ahora, con la desmaterialización de los títulos, que es lo que vamos a ver a continuación, este proceso este proceso de custodia se vuelve un poco más abstracto. Entonces tenemos que entender en qué consiste la desmaterialización. Es una supresión, o sea, una eliminación de la dimensión física de los títulos, o sea, ya no son aquellos títulos dispuestos en papel, tangibles, sino que son registros electrónicos donde subsisten los mismos derechos. O sea, hay una equivalencia entre aquellos títulos denominados en papel como aquellos que son registros electrónicos. O sea, tienen la misma validez. ¿Por qué es que se suprime su dimensión física? Bueno, por varias razones. Primero, para facilitar la transacción, la transferencia. Si yo quiero vender o comprar títulos, es mucho más sencillo a través de un registro electrónico que con el título físico. Imagínense un título internacional. ¿Cómo hago yo para comprar y vender títulos internacionales que están denominados en Europa? O sea, es todo una complicación, mientras que con un registro electrónico es prácticamente en línea. Porque es más caro, obviamente, mantener un título en papel, y no solo papel, en papeles de seguridad especializados con determinadas características, son significativamente más caras que un registro electrónico. Entonces, estas dos razones permiten o promueven más bien la desmaterialización de los títulos. Hay distintos tipos de desmaterialización. La que se refiere a la circulación, que implica que el título todavía existe, si hay un documento físico, se deposita en una central
se impide su circulación y se crea un registro relacionado con ese título. Entonces el título no se mueve, pero hay una determinada cantidad de registros que se relacionan a ese título. Está la desmaterialización facultativa, en la que el título se puede transformar en un registro electrónico. O sea, había un título físico y ese se transforma en un título electrónico, pero no se puede hacer al revés. O sea, no se puede tener un título electrónico y transformar en un título físico. Y la desmaterialización total u obligatoria, que, en la que ya hay del todo una ruptura entre el derecho y el documento. O sea, ya no existe un documento físico, no existe, no ha existido. Se suprime completamente la impresión del título de valor, es solo nace como registro y se mantiene como registro electrónico. Ahora, esto es lo que tiene que ver con custodia. Está también lo que tiene que ver con compensación. La compensación es una actividad previa a la custodia. Básicamente, es un proceso mediante el cual las entidades de compensación y liquidación, que típicamente se encargan de las dos cosas, luego de que se ha hecho una negociación en el mercado de valores, o sea, alguien compró y alguien vendió, y los custodios confirman que efectivamente Francisco Mesa tiene una cuenta de custodia y que él hizo la transacción y que en esa cuenta de custodia se tienen que recibir los títulos, entonces entran estas entidades a calcular las obligaciones, es decir, cuánto tiene que enviar Francisco Mesa para pagar ese título y cuántos títulos va a recibir. Es un sinónimo que no es del todo correcto, pero es una especie de neteo. O sea, se determina cuáles son mis saldos de títulos, porque es muy fácil cuando se negocia un solo título, pero imagínense un, un cliente muy grande como una operadora de pensiones que hace muchas transacciones durante el día, entonces tiene que estimar cuáles son todos los títulos que compró, cuáles son todos los títulos que vendió, cuánta plata tiene que entregar y cuánta plata tiene que recibir. De eso se encarga la compensación. La compensación lo que busca es disminuir los riesgos operativos, o sea, que no haya muchas transacciones y simplificar la negociación, o sea, que sea bastante más sencillo que tener un grupo ahí enorme de transacciones. Después de que está compensado la negociación, después de que yo sé cuánto tengo que pagar, cuánto tengo que recibir, en ambas cuentas, en las cuentas de efectivo y en las cuentas de custodia, entonces viene el proceso de liquidación, que no es más que el cumplimiento de esas obligaciones. Para los que compran, entregar el efectivo a cambio de los valores y para los que venden, entregar los valores a cambio del efectivo. Hay una transferencia de dinero y hay una transferencia de títulos. Las transferencias de dinero se hacen en las cuentas de dinero y las transferencias de valores se hacen en las cuentas de valores. Hay algunos principios relacionados con la compensación y la liquidación que tenemos que tener claro. Primero, el principio de universalidad, que consiste en un sistema integrado y uniforme, que tiene que buscar la mayor eficiencia, es decir, la menor cantidad de excepciones posibles. Hay un mecanismo de entrega contra pago, que es un mecanismo que busca darle seguridad a las dos contrapartes, a los que están vendiendo y comprando, y consiste en que yo no voy a entregar el efectivo hasta que no reciba el título que estoy comprando. Eso lo hace el sistema muchas veces en tiempo real. El principio de objetivación de la fecha de liquidación, en donde se tienen que realizar las liquidaciones en las fechas previamente pactadas. Se acordarán que en algún momento vimos algunos tipos de órdenes en el mercado bursátil por el tipo de liquidación. Hay operaciones que se liquidan el mismo día y hay operaciones que se liquidan a plazo. Entonces, este principio de objetivación
tiene que buscar respetar esa fecha previamente pactada. Está el principio de aseguramiento de la entrega, que busca mitigar todos los riesgos relacionados con los usuarios de los sistemas. O sea, básicamente, en inglés se conoce como el fat finger, es decir, el riesgo operativo, y este principio lo que busca es evitar que quienes están haciendo las operaciones de compensación y liquidación incurran en la menor cantidad de errores posibles. Y el principio de la neutralidad financiera, que consiste en procurar que no existan asimetrías con respecto al procedimiento brindado a los usuarios. Es decir, que si se establece una hora de liquidación, que todos los usuarios tengan el dinero disponible en ese momento y los títulos valores disponibles, no sea que a Francisco Mesa, porque es amigo de algún funcionario de la entidad de compensación y liquidación, le permitan tener el dinero más tarde o contar con los títulos valores antes. Hay un término técnico muy relacionado con los procesos de custodia, compensación y liquidación, y es la anotación en cuenta, que consiste en un registro representativo del derecho adquirido por un inversionista, es decir, del valor. A diferencia de la desmaterialización de títulos, en donde el título en algún momento tuvo una constitución física, la anotación en cuenta se relaciona con aquellos valores que desde su nacimiento nacen como registros electrónicos. Ya no existe esa constitución física, sino que solo hay registros electrónicos, pero como lo mencionamos en el tema de materialización, no sustituye o no debilita el ejercicio de los derechos relacionados con un título. Si el título paga cupones o dividendos con determinadas condiciones, estas condiciones pueden ser exigibles tanto con un título físico, como un título desmaterializado, como un título denominado en anotación en cuenta. En nuestro país, el sistema de anotación en cuenta tiene dos niveles. El primero, que es el Sistema Nacional de Registro de Anotaciones en Cuenta, en el que está el Banco Central, y en donde, recordarán, el Banco Central se encarga del registro de anotación y la custodia de los títulos del sector público. Banco Central, Ministerio de Hacienda y entidades del sector público. Y el segundo nivel, que es el brindado por las centrales de valores, que son previamente autorizadas por la Superintendencia General de Valores, para brindar estos servicios a las emisiones privadas, las emisiones que no corresponden al sector público. ¿Quiénes participan en el sistema de anotación en cuenta? Bueno, el Banco Central, que es el encargado de las emisiones y emisores del sector público, y las centrales de valores que se relacionan con las emisiones de emisores privados. Además, las entidades de segundo nivel que están inscritas al Sistema Nacional de Registro de Anotación en Cuenta y que pueden brindar los servicios de custodia para cualquier título en general. Muchas gracias.